Ok, acá tenemos un ciclo Otto ideal en aire tomado de la atmósfera. Dice, como fluido de trabajo es el aire, ¿no? Un dato muy importante tendríamos ahí, el aire, ¿no? Para este caso. Con fluido de trabajo, dice, tiene una relación de compresión de 8. Las temperaturas mínima para este caso es y máxima del ciclo de 310 Kelvin y la de otras 1600 Kelvin, ¿no? Mínima y máxima. Determina, inciso A, la cantidad de calor transferido al aire durante el proceso de adición de calor, ¿no? Inciso B, la eficiencia térmica. Inciso C, la presión media indicada y la cilindrada, ¿no? Acá tenemos el diagrama de presión versus volumen, ¿no? Para este caso, eh, tenemos el punto de inicio en la parte inferior. La parte más baja del ciclo sería el punto 1 para nuestro caso. En este punto donde muestra, podríamos denotar como el punto 0 para este caso, ¿no? Estamos a una presión de 100 kilopascales, ¿no? ¿En qué sentido? Entre 0 a 1, de 1 a 2, es una compresión adiabática, y de 2 a 3, de 3 a 4, y de 4 a 1, y de 1 a 0, ¿no? Pero, a ver, para más o menos entender esto, vamos a irnos a otra imagen, tal vez podríamos compartirlo, y así mejor para poder interpretarlo y mejor, ¿no? Ya, acá tenemos en una imagen del ciclo Otto, ¿no? No sé si se puede ver en la pantalla. Ok, compartir. Ahora sí, ya está. Expansión. Mira, si ustedes pueden ver, bueno, es una imagen muy animada, podríamos decirlo, pero mucho mejor así, tal vez podríamos entenderlo mucho mejor el diagrama o el punto o el ciclo Otto para este caso, ¿no? Acá tenemos un cilindro, ¿ya? Un cilindro que teníamos acá, podríamos decir, este punto sería una válvula de admisión, ¿no? Todo esto, y la válvula de expansión para este caso. Entonces, lo que a mí me interesa es determinar los parámetros, las características que tiene este punto, ¿no? El punto donde sube. A este punto se conoce en refrigeración como punto muerto superior, ¿no? En ese punto. Ahora, el punto más bajo, podríamos decirlo que estaría en este punto, que va a ser el punto muerto inferior, ¿no? Y sabemos muy bien que más o menos va a estar ahí esto, ¿no? Y ver, tal vez podríamos colocarlo de la siguiente manera. Todo esto es el volumen, se lo conoce en algún caso como volumen de desplazamiento, ¿ya? Está de color eh, rojo transparente, ¿no? El punto muerto superior y el punto muerto inferior. Si ustedes realizamos o analizamos el diagrama de presión versus volumen para este caso, vamos a irnos de la siguiente manera. Tenemos acá presión, ¿no? Sí, tenemos acá presión. Presión versus volumen. En algún caso puede estar el volumen en litros, metros cúbicos, o en algún caso podría estar en metros cúbicos, ¿no? Es el volumen específico, la cantidad de volumen por unidad de masa, ¿no ve? Entonces, ¿cuál es el área de trabajo para mi caso? Todo lo que estoy marcando de verde, si ustedes pueden observar acá en el diagrama o en el ciclo, el área bajo la curva, obviamente todo eso se va formando un ciclo, ¿no? Todo lo que estoy marcando o pintando de color verde agua va a ser eh, el área de trabajo de este ciclo Otto, ¿ya? Entonces, acá estamos culminando y ustedes pueden observar cómo se va desplazando el punto, esa circunferencia, ese punto a lo largo eh, de las líneas o de las curvas, ¿no? Que proceden en un diagrama de presión versus volumen. Entonces, todo eso sería el área bajo la curva, ¿no? Aquí estaría nuestro punto E. Para mi caso va a ser el punto
0, estábamos analizando en la diapositiva anterior. Y el punto 1, vamos a colocarlo de acá con el color azul en este punto, ¿no? El punto de inicio del ciclo. Punto 1. Y el punto 2 va a estar acá donde decía B. Estoy sobredibujando sobre la letra B. Entonces ahí va a ser mi punto 2, ¿no? Ese punto. Además, el punto 3 estaría en la parte más alta del ciclo. Para mi caso, ahí sería el punto 3, ¿no? Analizando. El punto 4 estaría de la siguiente manera. Son los 4 o 5 puntos que podríamos analizar. Acá estoy incluyendo el punto 0, pero ¿por qué el punto 0? ¿Qué tiene que ver el punto 0? Ustedes se van a dar de cuenta acá ustedes, tal vez en este sentido, me voy dirigiendo desde el 0 a 1, ¿no? Se va desplazando. O sea, ahí empieza el ciclo, desde el punto 0 hasta el punto, ahora sí, desde el punto 0 hasta el punto 1. El punto 0 sería, algo tal vez aquí me estoy olvidando, a ver, ¿dónde está? Okay. Sería el punto muerto, en este punto, ¿no? El punto muerto superior. Y aquí estaría el punto muerto inferior. Aquí yo ya había denotado de color transparente rojo, para mí va a ser B sub H, ¿no? Ese B sub H es el volumen, obviamente voy a colocar volumen de desplazamiento, ¿o de quién? Del cilindro, obviamente. O también se lo conoce como volumen de trabajo, volumen de la cilindrada y demás. ¿Ya? Entonces, para mí voy a colocar la diferencia del punto muerto superior hacia el punto muerto inferior va a ser volumen B sub H. Ya, eso es lo que está todo marcado de acá. Pero ¿de dónde inicia el ciclo? Desde el punto 0. 0 a 1, ¿no? Acá va a estar mi punto 0. Ya. Ustedes aquí se van a fijar en esta parte, donde dice las letras, ¿no? En esta parte. Dice admisión, ¿no? La primera palabra. Desde 0 hasta el punto muerto inferior. O sea, primero desciende, ¿no? Ustedes pueden fijarse dónde está. Ya, primero desciende, ¿no? Desde el punto muerto superior al punto muerto inferior con admisión. Entonces, eso quiere decir que se está admitiendo o ingresando una cantidad de una cantidad de aire al cilindro, desde el punto 0 hasta el punto 1. ¿Qué características tiene este aire? Tiene una presión, ¿dónde está? Aquí podemos dibujarlo, una presión atmosférica en algún caso, o presión del medio ambiente o del medio exterior. En acá podíamos denotarlo de color naranja, estaba desde 0 hasta 1. Se decía como expansión a presión constante. Obviamente es una expansión, porque en el punto 0 tengo un volumen B sub, para este punto B sub 2. Va creciendo hasta siendo un volumen B sub 1, ¿no ve? Desde 0 a 1 crece, por eso se dice expansión. Entonces, desde el punto 1 hasta el punto 2 es donde se denota como compresión adiabática, porque es un proceso adiabático, ¿ya? Desde 0, perdón, desde 1 a 2. Acá vamos a colocar desde 1 hasta 2. ¿Qué tenemos? Compresión adiabática. Me imagino que estamos de acuerdo hasta ahí, ¿no? Entonces se comprime el gas que existía acá, ustedes van a observar acá en el cilindro, ese gas que ha ingresado por la válvula de admisión, se comprime a un tanto por ciento de todo eso lo que voy a dibujar. Ahí está de color amarillo más o menos, ¿no? ¿No ve?
se comprime. Ustedes pueden observar, acá, tal vez pueden observar de color verde, voy a dibujarlo, esta parte. El cilindro ni bien llega al punto muerto superior, ni bien llega a ese punto, empieza una explosión en esta parte, ¿no? Obviamente por la inyección del combustible y la chispa de la bujía, se produce una combustión de la mezcla del aire y el combustible. Entonces, eso se realiza entre el punto muerto, perdón, desde el punto 2 hacia el punto 3, ¿no? En ese sentido, desde 2 hacia el punto 3. A volumen constante. Es rápido, sube la temperatura. La presión sube, esa sería la presión máxima, o presión 3, ¿no? Presión máxima del ciclo. Y tendríamos ahí para ese punto una temperatura 3 o temperatura máxima, ¿no? Desde el punto 2 hasta el punto 3. ¿Cómo se lo conoce? Como calentamiento a volumen constante o como explosión, ¿ya? Obviamente a volumen constante de un ciclo ideal analizando en ese sentido. Una vez que sucede eso, empieza a descender, o también se lo podemos decirlo, empieza a expandirse ese gas que había. Desde el punto, a ver, desde el punto, a ver, aquí tal vez nos estamos olvidando las flechas, pero no es tan interesante. Hemos dicho desde el punto 0 hacia el 1, empieza aquí a admitir el gas, el aire, ¿no? Entonces después comprime. Vamos a colocarlo con color, tal vez en este sentido, es lila, verde que sea, ¿ya? ¿No? Ahí se produce la explosión. Podríamos colocarlo de esa manera. Ahí sí se produce la explosión. Una vez que se produce la explosión, es donde se expande, ¿no? Desde el punto 3 hasta el punto 4. Se expande ahí, ustedes pueden observar. ¿Hasta dónde? Hasta el punto muerto inferior. ¿No ve? Para ese punto 4 voy a tener, de la misma manera, voy a tener una presión 4 y un volumen 4, una temperatura T sub 4 que va a ser mucho menos. Acá se dice como exposición adiabática, ¿no? Desde el punto, para este caso, el punto 3 hacia el punto 4. En esa, estamos trabajando con números, ¿no? Ahora, se dice enfriamiento a volumen constante desde el punto 4 hacia el punto 1, ¿no? Podríamos colocarlo tal vez con negro, ¿no? Desde el punto 4 hacia el punto 1. O sea, en algún caso se lo conoce como escape. En algunos libros lo van a encontrar, o sea, como proceso, o sea, a todo ese proceso se le llama escape, ¿no? Porque se enfría, se desecha la cantidad de calor. Tal vez me olvidé algo muy importante. Aquí es donde se rechaza el calor rechazado. Desde el punto 2 hasta el punto 3, ahí donde me olvidé algo, es donde se produce la expansión, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? A consecuencia de esa explosión de la mezcla del aire y combustible, voy a añadir una cantidad de calor, calor añadido al sistema, ¿ya? Y la cantidad de calor que se va a rechazar es desde 4 a 1 a volumen constante en un ciclo ideal. Continuando. Y acá tenemos, una vez llegado del punto 3 al punto 4, vamos a decir, del punto 4 hacia el punto 1. Podría ser con otro color, ¿no? Rojo para este caso. ¿Ya? Del punto 4 hacia el punto 1, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Aquí tendríamos 4, aquí tendríamos 1. O sea, es el calor rechazado, o sea, se le dice como enfriamiento a volumen constante. Además, desde el punto 1 hacia el punto 0 que era, se dice como una compresión a presión constante.
ese gas desechado que existía se va desechando desde el punto 1 hacia el punto 0 como escape. O sea, eso también es desde el punto 1 a 0, ¿no? Que no se toma en cuenta. Es como simplificar los dos, ¿no? Desde el punto 0 a 1 y 1 a 0 se van simplificando. Imagínense dos vectores, ¿no? Obviamente pues no serían dos vectores, serían, imagínense, dos fuerzas en el sentido contrario, o la fuerza de la tercera ley de Newton, que sería la acción y reacción, entonces se van simplificando. Pero a comparación, si ustedes realizan las demás curvas o líneas, van a ser diferentes, mucho diferentes. El calor añadido y a comparación del calor residuo es mucho menor, ¿no? Entonces, eso sería los procesos en un ciclo termodinámico de un ciclo Otto. Ahora sí nos vayamos al problema. Si nos fijamos y llegamos acá al problema, estaríamos, ¿no?, continuando con el problema, ¿no? ¿Qué datos tengo acá en el problema? A ver, vamos a denotar de la siguiente manera. Fluido de trabajo va a ser el aire. Por lo general siempre va a ser el aire, ¿ya? Ahí me da un dato que sería la relación de compresión, se simboliza con el epsilon, que sería 8. Además me dice la temperatura mínima es igual a 310 Kelvin. Y la temperatura máxima, que es igual a 1600 Kelvin. Además, ¿qué más tengo? Nada más. Acá me da de dato la temperatura, perdón, la presión, ¿no? La presión desde 1 hasta 0, a presión constante, ¿no? 100 kilopascales, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos observar ahí? ¿Qué más podemos denotar? La temperatura máxima va a ser la temperatura 1, ¿no? Ahí va a ser de 310, pero temperatura mínima está ahí, el punto mínimo del ciclo está en el punto 1. Y el punto máximo del ciclo está en el punto 3, va a ser igual a de 1600 Kelvin, la temperatura máxima. Obviamente acá sería la temperatura 3, la temperatura 2 y el punto 4, la presión 4. Aquí esto obviamente va a ser la presión 1 de 100 kilopascales, ¿no? Determinar la cantidad de calor transferido. Entonces, como les decía, ¿no? Bueno, ¿qué más podríamos observar acá? Cantidad de calor añadido, ¿no? Podría ser bien esto, el calor específico, bueno, el calor, la cantidad de calor que se va a añadir al sistema. ¿Lo ve? Si ustedes pueden ver acá, entre el punto 2 y el punto 3 es donde se añade una gran cantidad de calor, ¿no? Como se lo conoce como calor añadido. Bien puede ser calor añadido o calor añadido, calor específico, como se lo conoce, ¿no? Entonces, esas serían mis incógnitas. Bien, una de esas, ¿no? Yo creo que va a ser calor añadido específico porque no me da el dato de la cantidad o la unidad de masa. ¿Ya? Bueno, vamos. Y el inciso, bueno, el inciso B, ya sabemos, el rendimiento térmico del ciclo Otto es igual a la unidad menos la inversa de la relación de compresión, esto elevado a la constante K menos 1, ¿no? Y además, el inciso C, la presión media indicada. Sería mi incógnita. Bueno, y la cilindrada, ¿no? El volumen del cilindro es la que me pide determinar. O también se lo conoce como volumen de desplazamiento, ¿no? Ya, vayamos continuando con el ejercicio. ¿Qué datos teníamos? Presión 1, 100 kilopascales. Acá,
volumen 1 y volumen 2 es la relación de compresión que es 8, ¿no? Algo más que tal vez podríamos recordar. Para no olvidarnos, la relación de compresión siempre va a ser el volumen máximo del ciclo y el volumen mínimo del ciclo, entre el volumen mínimo, ¿no? Para lo cual el volumen máximo siempre es el volumen 1 para el ciclo Otto, ojo, y entre el volumen mínimo y el volumen mínimo es B sub 2. Y en algún caso el volumen 1 aglutina al volumen 2 más el volumen de la cilindrada unitaria. Además, entre volumen B sub 2, esto podría ser a la unidad menos el volumen de la cilindrada unitaria o del cilindro entre el volumen B sub 2. Más conocido en algunos casos, este volumen B sub 2, conocido como volumen B sub C, volumen de cámara de combustión, en algunos casos. Bueno, continuando, como la temperatura 1 es de 1350 y la temperatura de 1600 la máxima, ¿no? Esto era mínima y esto era máxima. Acá tenemos esta relación de aquí. ¿Alguien lo recuerda? Sí, ¿no? La temperatura entre la presión y el volumen en un proceso adiabático. Si ustedes revisan, entre el punto 1 hasta el punto 2 es una compresión adiabática. Toda la transferencia de calor es cero, pero sí se cumple esta relación. Como B sub 1 entre B sub 2 es igual al epsilon, que sería la relación de compresión, que eso sería, ¿cuánto? 8, ¿no? Aquí me daba de 8 directamente. Además, de acá, utilizando temperatura 2 y temperatura 1, podríamos despejar la relación de compresión, que sería 8, ¿no? ¿Qué más? Y ahí tendríamos el dato de la temperatura 2, reemplazando tanto la temperatura 1 de 310, la relación de compresión de 1.41. Además, la temperatura 2 saldría de 712.19 Kelvin. ¿Qué más tendríamos? La presión 2, esta relación podríamos obtenerlo desde la temperatura y de la misma manera, ¿no? De esa igualdad podríamos despejar la presión 2 porque ya tendríamos la presión 1 y todo esto sería la relación de compresión. La constante adiabática, tal vez no les he mostrado esto, y esto lo he determinado de 1.4. ¿Por qué? Más adelante vamos a utilizar, si ustedes vamos a revisarlo, les voy a compartir en este momento. A ver, está en el libro, acá. Les voy a compartir en el libro de Sengel, termodinámica, ustedes pueden observar ahí, donde dice aire, ¿no? Y estamos utilizando los parámetros de aire. ¿No ve? Para ese caso, ¿qué tendríamos? La constante del aire es de 0.2870 kilojoules kilogramo por Kelvin. Y el calor específico a presión constante, si necesitamos, va a ser 1.4 kilojoules kilogramo por Kelvin. O tal vez el calor específico, en este caso sería el calor específico a volumen constante, ¿no? Kilojoules por kilogramo por Kelvin, de 0.718 Kelvin. Y ahí está la constante diabática, ¿no ve? Eso dijimos que es igual a ¿qué? A la constante K, perdón. La constante K sería igual al calor específico a presión constante sobre el calor específico a volumen constante. Si ustedes dividen 1.05 entre 0.718 les va a salir 1.40, pues de ahí sacamos ese valor. Y estamos trabajando con ese dato, ¿ya? Ahora, volviendo al ejercicio, vamos a continuar para poder determinar la presión en el punto 2, ¿no? Ahí tenemos la presión reemplazando los datos y determinamos de 1837.92 kilopascales, ¿no? ¿Qué más? Entonces, una vez que hemos determinado la presión 2, ahí tenemos para responder al calor añadido. El calor añadido es el calor realizado entre el punto 2 y el punto 3, ¿no? Es donde señala el calor. Si ustedes revisan el diagrama de presión volumen. En algunos casos van a encontrar que el calor, a ver, aquí tal vez puedo notar.
¿no? Voy a colocar como una nubecita, ¿ya? Decir que el calor es igual a la masa por el calor específico a volumen constante, si es a volumen constante, por la diferencia de temperatura de la temperatura final y la temperatura inicial. En este caso, la temperatura final es el punto 3, ¿no? Porque estamos haciendo desde 2 a 3, ¿no? Temperatura 3 menos la temperatura 2, ¿no? Entonces, esa diferencia sería eh, el calor añadido. Pero, ¿qué pasa si la masa pasa al siguiente miembro a dividir? Entonces, voy a tener el calor sobre la masa es igual al calor específico a volumen constante por la diferencia de temperaturas, ¿no? Y todo esto se me hace el calor específico, que es igual al calor específico a volumen constante por la diferencia de temperaturas menos la temperatura 2. Ahí es donde voy a reemplazar los datos, ¿no? Temperatura 2 y temperatura 1. Y el calor específico a volumen constante ya lo he determinado de las tablas del libro del libro de Sengel, ¿no? de termodinámica. Era de 0.718, si no me equivoco. Reemplazamos datos ahí y voy a obtener el valor de ¿qué? Del calor añadido, que sería de 636.12 kilojoules kilogramos por unidad de masa. Para poder determinar el calor rechazado, en este caso, analizamos desde el punto 4 hacia el punto 1. ¿No ve? Va a ser el calor específico a volumen constante por la diferencia de temperatura T sub 1, ¿no? ¿Qué pasa acá? Y de la misma manera, tal vez alguien preguntará esto, va a ser, el calor rechazado será igual al calor específico a volumen constante. Temperatura final sería T sub 1 menos T sub 4, dirá, ¿no? Obviamente la temperatura 1 es menor que la temperatura T sub 4, ¿no ve? Sabemos eso en el diagrama de presión versus volumen. Se cumple esa relación, o sea, esa condicionante, ¿no ve? Entonces, por ende, me va a salir negativo. Para que no me salga negativo, lo estoy tratando de factorizarlo, porque no sé si recuerdan, en el segundo principio de termodinámica, el trabajo era al valor absoluto menos, ¿no? Calor añadido menos el calor rechazado. Obviamente, de alguna u otra forma, tiene que ser positivo el calor rechazado, ¿no ve? O sea, va a ser el valor absoluto. Entonces, en ese sentido, estoy tratando de llevarlo a temperatura 4 y temperatura T sub. ¿Ya? Y no tengo la temperatura T sub 4, pero sí se cumple esta condicionante, ¿no? ¿De dónde sale ese condicionante, no? En el diagrama de presión versus volumen ya dijimos, ¿no? Ahí teníamos 1, el 2, el 3 y el 4, ¿no? B sub 2 es igual a B sub 3 y B sub 1 es igual a B sub 4, ¿no? De ahí obtenemos la siguiente relación, ¿no? Que B sub 1 entre B sub 2 es lo mismo que B sub 4 y B sub 3, ¿no? Una vez que se cumple esta relación, vamos a reemplazarlo, porque todo esto es ¿qué? Alguien preguntará. Todo esto es 8, ¿no? La relación de compresión. Entonces, ¿dónde vayamos a reemplazar eso? Si analizamos, es lo mismo que B sub 4 y B sub 3, o sea, B sub 4, obviamente esto va a ser igual a 8, ¿no? B sub 4 y B sub 3, ¿no? Y si ustedes revisan la temperatura 3 y temperatura T4, ¿de dónde sale esta ecuación? ¿De dónde? ¿De dónde? Alguien preguntará. Sale de esta misma ecuación, de esta misma, pero analizando entre el punto 4, obviamente desde el punto 3 hacia el punto 4. Si analizamos entre esos dos puntos, porque ya es una expansión adiabática, ¿no? Y colocaré por si acaso, ¿no? Expansión adiabática, porque el primero era compresión adiabática, ¿no? Y despejamos la temperatura 4, porque ya teníamos la temperatura 3, porque era la temperatura máxima del ciclo, 1.4, la constante adiabática, y todo esto es 8, ¿no ve? Porque es la relación de compresión. Y reemplazamos, nos da de 696.44 kelvins. Y reemplazando la ecuación de calor rechazado, voy a obtener que el calor rechazado es igual a
276,88 kilojoules kilogramo. Obviamente mucho menor que el calor añadido. Y podríamos determinar el rendimiento térmico en función del calor rechazado y calor añadido, ¿no? Esta ecuación es el rendimiento de una máquina térmica. Con con esta ecuación sí se puede determinar cualquier máquina térmica, ya sea el ciclo Otto diésel, el ciclo de Carnot, ¿no ve? Entonces, pero hay otra ecuación, obviamente esto reemplazamos datos y nos da como ecuación el rendimiento de ¿qué? De 56,7%. Pero si ustedes recuerdan y analizamos y recordamos y trabajamos de la siguiente manera, ya con el docente me imagino que hayan trabajado. Rendimiento, el ciclo Otto, es igual a ¿qué? A la unidad menos la unidad dividido entre la relación de compresión elevada a la constante K menos 1. ¿No ven? O sea, solamente estaba en función de la relación de compresión y la constante diabática. 1 menos la unidad entre 8 elevado a la constante K menos 1 sería 0,4. Porque 1,4 menos 1 va a dar 0,4, ¿no? Sí, menos 0,4. Aquí es el rendimiento del ciclo Otto. El rendimiento del ciclo Otto. Obviamente a todo esto multiplicado por 100. A ver la calculadora, ¿cuánto me sale? Me sale multiplicado por 100, me va a salir 56,47%. O sea, tal vez en algún caso no era necesario determinar el calor, ¿no? Pero hemos determinado por el otro lado, por el camino más largo. ¿Se asemeja? Sí, varían decimales entre los dos, por si acaso, ¿ya? Ahora sí, el ciclo, el trabajo del ciclo o el trabajo específico del ciclo es la diferencia de calores. En este caso va a ser el valor absoluto del calor añadido menos el valor absoluto del calor rechazado, ¿no ve? Esa diferencia me va a dar que el trabajo del ciclo específico es de 359,24 kilojoules kilogramo. Por cada kilogramo de aire va a realizar 359,24 kilojoules, ¿no? De trabajo, ¿no? Es lo que me quiere decir. Seguidamente, el último ejercicio, o el inciso C, era determinar la presión media indicada. Esta presión media indicada es el trabajo realizado por todo el ciclo sobre el volumen de la cilindrada unitaria. B sub H. Este B sub H es igual al volumen B sub 1 menos B sub 1, perdón, B sub 2. O sea, es el volumen, podríamos usar el volumen desde el punto muerto inferior menos el volumen del punto muerto superior. O sea, hay una diferencia de volúmenes, ¿no ve? O sea, el volumen de desplazamiento se lo conoce como volumen de la cilindrada unitaria. Pero, como en este caso, no tenemos la unidad de masa, porque sabemos que acá voy a colocarme como una nubecita para más o menos explicarles lo siguiente. La presión media indicada es igual al trabajo, obviamente mayúscula, entre el volumen de la cilindrada. Pero si yo reemplazo multiplico al numerador 1 sobre m, que sería la masa, y al denominador 1 sobre m, para no alterarlo, pues lo que me va a llegar aquí es lo siguiente, ¿no? El trabajo específico, o sea, kilojoules por unidad, por kilogramo, obviamente, por unidad de masa, dividido entre el volumen, en este caso va a ser el volumen específico, P sub H, que va a ser metro cúbico por kilogramo, ¿no? Y esa parte espero que me puedan comprender. Por eso está en minúscula, ¿no? Vayamos continuando. ¿De dónde sacó este B sub H? Yo no conozco B1, B sub 2. No conozco. Pero sí tengo la presión, la constante R, porque es el aire, y la temperatura. Puedo analizar en cada punto para esto. Para tal efecto, puedo analizar en el punto 1. De tal manera voy a tener presión 1, volumen específico 1. ¿Por qué? Porque esta masa va a pasar a dividir acá al siguiente miembro, va a salir volumen sobre masa, es el volumen específico, y voy a despejarlo y voy a obtenerlo. Reemplazamos dato y voy a obtener de
8.897 kilojoules, bueno, metros cúbicos por kilogramo. Yo sé que la relación de compresiones B sub 1 entre B sub 2, esa igualdad también se cumple para tal efecto para el volumen específico 1 y volumen específico 2, ¿no? También se cumple. Por tal razón va a ser el doble, obviamente, el volumen específico 2, ¿no? Bueno, la mitad de 0.112 metros cúbicos por kilogramo. No sería la mitad, sería 8 veces menor que el volumen B sub 1. Tal vez ahí sería interpretado de esa manera, ¿no? No es 2 acá. La relación de compresión es 8, entonces sería dividido entre 8, sería 8 veces menor que el volumen B sub 1. Además, una vez determinado, vamos a poder determinar volumen de la cilindrada unitaria es B sub 1 y B sub 2, y reemplazamos datos. Aquí tenemos el trabajo de todo el ciclo. Acá también tenemos el volumen, se van a simplificar kilogramo con kilogramo, y metro cúbico por metro cúbico, a ver, vamos a trabajar ahí. Julios es igual a ¿qué? Newton por metro, y acá abajo vamos a tener metro cúbico, ¿no ve? Entonces, se va a simplificar, me va a quedar Newton sobre metro cuadrado. Todo esto es Pascal, ¿no ve? De esa manera va a estar en kilopascales la presión media indicada del ciclo. Ahí está, de 461. Y después, ahí tenemos la diferencia de volúmenes específicos, ¿no? O lo mismo era el volumen de la cilindrada, que es de B sub H, B sub 1 menos B sub 2. Reemplazamos datos y tenemos el volumen específico, bueno, el volumen específico de la cilindrada unitaria. Si nos quiere determinar solamente el volumen, obviamente necesariamente tendríamos que saber el valor de la masa, ¿no? Para poder reemplazarlo y despejarlo. ¿Ve? Eso sería por hoy, compañeros. Gracias.